Segunda epístola de Juan, el capítulo 1, verso 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Muy bien, ¿qué vemos aquí, hermanos? ¿Quién es el anciano, hermanos? Aquí, ¿quién es el anciano para ustedes? Es el que está mandando la carta, ¿verdad? Dice, el anciano a la señora elegida. Hay dos preguntas aquí. ¿Quién es el anciano? O tres preguntas. ¿Quién es el anciano? ¿Quién es la señora elegida y quiénes son sus hijos? Número uno, el anciano es Juan. No solamente es el anciano que murió de más años de edad que todos los demás apóstoles del Señor, porque los demás fueron, ¿verdad? Mártires, a excepción de Juan que murió de edad. No significa que no fue martirizado, no fue atormentado, sí, pero sobrevivió y vivió hasta muchos años, ¿sí? Muy bien, entonces vemos que el anciano es él, no solamente por la edad, pero también como un maestro, como un líder espiritual, como un pastor, también se le llamaban ancianos. Entonces el anciano es Juan, dice el anciano a la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? ¿Quién es esa dichosa señora? Bueno, algunos piensan, ¿no?, de que es una pastora que está pastoreando la iglesia ahí, y que Juan le está escribiendo a una pastora que está ahí, pues, pastoreando la iglesia, la líder, ¿no? Pero no, lo que pasa es que la iglesia está en un término femenino, ¿verdad? Entonces se dirige a la iglesia, a una comunidad cristiana, a un pequeño grupo de creyentes, y a eso le dice él, la señora elegida. A esa iglesia, a esa comunidad de cristianos le está mandando esa carta, y como consecuente dice, y a sus hijos, o sea, los cristianos que están dentro de esa comunidad, de esa iglesia, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, verso 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús Cristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Otra vez, le está escribiendo la carta a la iglesia, y le está diciendo que se ha regocijado mucho de haber encontrado hermanitos de la iglesia, le llama hijos, que andan en un buen testimonio de cristianismo, andan viviendo en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, ¿sí? Y dice que andan en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces dice que recibimos ¿de quién? Bueno, de Dios, que de Dios recibimos pues la palabra del Señor, los mandamientos, la doctrina, ¿sí? Que andamos en esa verdad que recibimos del Padre, ese mandamiento. Verso 5. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos recibido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Siempre Juan está hablando del amarnos entre cristianos, entre hermanos, de ser hermanos sinceros, hermanos de un buen sentir. Desde la primera carta, la segunda carta igual, la tercera carta va a ser algo similar, aunque es más corto el mensaje, pero siempre va a estar hablando de eso, del amor entre los hermanos. Muy bien, verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Como, digamos, la evidencia de que nos amamos, tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, porque si no tenemos el amor de Dios, no tenemos amor hacia los demás, no hacemos lo bueno, pero tampoco no tenemos a Dios en nuestras vidas. Verso 7.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús el Cristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador, dice, y el anticristo. Muy bien, aquí vemos a un personaje que no es un ser humano, como muchos hablan de acerca de la segunda venida de Cristo, que va a aparecer primero antes un hombre muy importante, muy político, de mucha palabra, que sabe hablar y que convence al mundo, que tiene una labia, que sabe convencer y que va a gobernar, según las ideas, ¿no? de esa rama, de esa creencia de que el anticristo va a aparecer antes de que venga el día final, de que venga la gran tribulación. Bueno, esas ideas están retorcidas. Mira lo que dice aquí. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Primero que nada, son engañadores. Hablan en contra de Cristo. Dice que no confiesan que Jesús el Cristo ha venido en carne. ¿Cierto? ¿Qué significa aprobar que Jesús el Cristo ha venido en carne? Es aceptar, no solamente entender, sino aceptar que Jesús es quien era, quien decía él que él era. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, ¿cierto? Sí. De cuando Jesús fue ungido, hermanos, ¿cuándo fue? Cuando explicamos en el capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, verso 6 en adelante, donde explicamos que Jesús fue ungido por el Padre como el Cristo, como el Mesías. ¿Por qué? Porque era necesario que hubiera un respaldo de alguien, que Jesús era el Mesías, el ungido. Bueno, y todos los... Estamos en el versículo 7, por decir así, 1 verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús el Mesías ha venido como humanamente, que ha venido en carne. Eso significa que aprobamos, que aceptamos que verdaderamente Jesús era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el que trajo la salvación a este mundo. Y que no estamos esperando otro Mesías, como hay ramas del judaísmo ortodoxo que está esperando que su Mesías venga todavía. Quieren construir todavía su templo, quieren tener sacerdocio, quieren tener la vaca roja para el sacrificio, y ellos todavía no aceptaron, ni aceptan muchos hoy en día, que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, usted mira los que están ahí en Israel, que están junto al ¿cómo se llama? La pared, ¿no? Al muro de lamentaciones, llorando, orando, pero no se dan cuenta que como no tienen sacrificio, no tienen altar, no tienen templo, no tienen sacerdotes, no tienen todo eso, ellos se dan cuenta o se hacen no sé cómo decir la palabra, los ignorantes, de que ellos no tienen comunión con Dios, porque para tener comunión con Dios se necesita un altar para ofrecer el sacrificio, para redimir los pecados del pecador. ¿Sí? Y ellos no lo tienen porque ha sido destruido todo ese sistema después de Cristo, ¿verdad? Y nosotros sí lo tenemos un sumo sacerdote, al Señor Jesús. Tenemos el sacrificio perfecto, que es Cristo mismo, el Cordero de Dios. Así es que tenemos un sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros siempre. Por eso tenemos esa libertad de acercarnos a Dios en cualquier momento. Pero ellos no se dan cuenta que no tienen los medios, los recursos para acercarse a Dios. Entonces, la gente y las religiones que no aceptan de corazón y por fe que Jesús es el verdadero Mesías, que ya vino para hacer la obra de salvación, para el perdón de nuestros pecados, dice, quien esto hace, dice el verso, es el engañador y el anticristo. Y como vuelvo a decir, no es una persona, no es un ser humano, son todas aquellas religiones, todas aquellas personas individualmente también, que no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido por Dios y es el Salvador del mundo, y que es Dios mismo hecho
carne. Todo eso se tiene que aceptar. Bueno, hay religiones, usted sabe que no la aceptan, tanto de parte una rama del judaísmo, otra parte de los árabes, los árabes también esa religión, también de los testigos de Jehová, y así otras religiones que no perciben, no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías realmente. Así es que vemos que ellos o todas esas religiones son el anticristo, no es un ser humano. Verso 8. Mirad por vosotros mismos, como diciendo, tengan cuidado, ¿verdad? Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, hermanos, tenemos que vivir, como dijo el Señor Jesús, que perseveremos hasta el final en su doctrina, hasta el final, que no nos extraviemos, que no cambiemos la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, por otras cosas. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Ustedes que ya son cristianos de varios años, ¿cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿En cuáles está perseverando? Que usted dice, esto es sano, esto es de Cristo, esto enseñó Jesús. ¿Y qué es lo que no enseñó Jesús? Que son los que enseñan otras religiones, que ellos entonces no tienen a Dios, porque no enseñan la sana doctrina de Cristo. Yo les explicaba un poquitito acerca de lo que es la doctrina de Cristo el lunes, y es, hermano, un conjunto de principios y fundamentos, y si tiene un lápiz para anotar ahí un poquito, sí, para la salvación, que incluye tener fe en Jesús como Mesías y en su expiación por los pecados. Esa es parte fundamental de su doctrina, la muerte y resurrección, ¿sí? El arrepentimiento de los pecados, esa es parte de la doctrina de Cristo. Él dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De los primeros mensajes que él empezó a dar, como en Marcos 1:15, parece que está ahí, dijo, el reino, arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Siempre el mensaje estuvo enfocado en el arrepentimiento, y quien no predique el mensaje de Cristo como el arrepentimiento es una iglesia que entonces no está siguiendo precisamente estos mandamientos, esta doctrina de Cristo. ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, el arrepentimiento y el bautizarse. El bautizarse es parte de la doctrina de Cristo, bautizarse. Y bautizarse correctamente quiere decir con una conversión, con un arrepentimiento, con un cambio de vida, 180 grados. En vez de estar dando la cara a Dios, a Cristo, voltear para ir de frente hacia Él. Darle una vuelta al mundo, voltear hacia Cristo y dejar ahora atrás al pecado, hacia atrás. Ya no hacia enfrente como antes corríamos. Y en ese arrepentimiento hay un verdadero bautismo que luego se da. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Hoy mucha gente, hermanos, se va a bautizar rápidamente. Y mi pregunta es, está bien bautizarse, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que se debe de bautizar todo creyente y toda persona que desea entregarse a Dios. El punto es, ¿estás observando que a esa persona que se va a bautizar, Dios ha obrado? En verdad Dios lo está trayendo a arrepentimiento. Él está compungido de corazón, llora delante de Dios cuando ora, cuando se avergüenza, porque ahora se quiere bautizar y está arrepentido tanto que llora delante de Dios por su pecado, por su dolor, porque ha ofendido a Dios. ¿En verdad estás viendo que Él está rechazando ahora el pecado? ¿O solamente se quiere bautizar como un acto religioso y pertenecer al grupo de personas donde está asistiendo? Porque hay mucha gente que solamente por algo así se puede bautizar. O como en el catolicismo. El catolicismo tiene fe que cuando se bautizan los niños ya son salvos. Entonces hay gente en las religiones evangélicas
que cree que solamente por ya bautizarse ya su nombre fue anotado en el libro de la vida, pero sin haber nacido de nuevo y sin haberse arrepentido de corazón, sin Dios haber obrado en su vida a que esa mente, ese corazón sea transformado milagrosamente y Dios ponga un corazón de carne sensible y arranque el corazón de piedra. Que de ahí en adelante ese hermano va a ser sensible a la voluntad de Dios, a lo que Dios le diga va a decir amén, amén, sí Señor. ¿Sí me entiende? Y que no está según que bautizado y sigue en la misma vida, sigue en la misma locura, sigue en las mismas costumbres de prácticas pecaminosas o viciosas. Entonces eso no fue un arrepentimiento, no fue un cambio de vida, no hubo una obra de redención, no hubo una obra de Dios, no hubo un milagro ahí, no hubo una transformación. Entonces la doctrina de Cristo incluye los bautismos, el bautismo, ¿cierto? Como parte de nuestra fe. Dar testimonio en aquel tiempo de que te bautizabas por Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, era también como arriesgarte que te mataran o te persiguieran. Pues no era fácil aceptar a Cristo y luego bautizarse, porque decir, no, es que hay peligro, hay problemas. Tengo que tomarlo bien en serio. Hoy en día es más sencillo bautizarse, más cuando te dan las promesas de que te va a ir bien, que Dios te quiere prosperar, que te quiere dar un carro Mercedes-Benz, que te va a dar una casa. Y tú dices, yo lo quiero y bautíceme ya porque ya quiero hacer el trato con Jesús, que Él me dé todo eso. Entonces no hay una idea de que al bautizarse te va a ir mal. Al bautizarte tienes que estar decidido y arrepentido porque vas a empezar a pasar un proceso. El mundo te va a despreciar porque el mundo ama lo suyo y como tú ya no eres de él, te va a voltear la cara. Tu compañero de parranda, el cantinero, el que te vendía los cigarros, el que te invitaba a robar, el que le transeabas parte de la herramienta al patrón o lo que hacías ahí robando, te va a decir lo demás, bueno, ¿y por qué ya no participas? Pues porque ya no, yo me convertí al evangelio, me convertí a Cristo. Entonces tienes que afrontar eso porque te van a voltear la cara. Los mismos familiares, tu propia familia te van a voltear la cara, según lo que dijo Jesús. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Puede ser la esposa, los hijos, el hermano, la hermana, la mamá, el abuelo. Puede ser que al convertirte tú al Señor de corazón y dar ese cambio radical, ellos se van a oponer y van a decir, pero tú ya no eres el mismo. Yo prefería cuando tomabas, yo prefería cuando tú eras loco, a que ahora estés metido en una religión así. ¿Por qué? Porque están ciegos, no te van a apoyar. Y esa es la división que se hace cuando tú vienes a Cristo. Entonces se tiene que ver que el bautismo debe ser un bautismo adecuado, de un arrepentimiento, de un nacimiento espiritual. Y el hombre dice, es que yo ya morí para el mundo, quiero vivir para Cristo. Entonces está el bautismo, está también el recibir el Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento espiritual, donde Dios te sella con su Espíritu, como las arras, dijo Pablo, como las arras de esa unión con Cristo, las arras que se hacen en un matrimonio, ¿verdad? O esa unión. Y queda sellado por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Dios conoce a los suyos, los que están sellados con su Espíritu, como también los que son del anticristo están sellados también por ese espíritu del anticristo. O sea, los que practican la maldad, ese es el sello del anticristo. Hoy no lo voy a explicar eso, pero no es un número literal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más hay en la doctrina de Cristo? Está, por ejemplo, el perseverar en estas cosas, en la doctrina de Cristo. Esta enseñanza es crucial porque define la verdadera comprensión de Jesús y su obra en la cruz. Y quienes no la siguen no tienen a Dios, según lo que nos dice ahorita segunda de Juan capítulo 2 verso 9. Enfatiza que cualquiera que no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tiene una religión, pero no tiene a Dios. Y mientras que quien sí lo hace, quien sí lleva estas doctrinas, no solamente tiene al Hijo, sino que también tiene al Padre. O tiene al Padre y tiene al Hijo. Parte de la doctrina de Cristo, por ejemplo, es el juicio de condenación. Hay predicadores que dicen que no hay juicio de condenación, que no hay condenación eterna. Hay otras religiones que dicen que no hay infierno. Ya sabe usted que hay unas religiones que enseñan que no hay infierno, hermanos. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿Cristo mintió cuando dijo que hay infierno?
Cristo enseñó del infierno más, creo que fue el único que mencionó más del infierno, más que otros predicadores o profetas. Muy bien, volvamos entonces ahí. Y hay otras cosas más de la doctrina de Cristo, no solamente eso, pero más por mencionar algunas, para darnos cuenta en qué estamos nosotros, ¿no? Muy bien, verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Por ejemplo, lleva un testigo de Jehová a su casa, ¿qué le dice usted? Antes de entrarle, antes de dejarlo pasar. Le dices, mira, según la doctrina de Cristo, nosotros creemos que hay infierno, hay un juicio eterno. Para todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad. ¿Tú qué enseñas? No, pues nosotros enseñamos que no hay infierno, que aquí se acaba todo después de la muerte. Oh, ok. Jesús nos habló del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a ser nuestra guía, nuestro consolador, quien nos iba a guiar a toda la verdad, toda justicia, y quien nos iba a recordar las palabras que Cristo había hablado, que Él nos enseñaría cómo vivir también cuando nos está regenerando, que nos está transformando el Espíritu Santo, que nos redarguye de pecado. ¿Y para ustedes qué es el Espíritu Santo? No, para nosotros es una fuerza activa, va a decir. Ok. Bueno, para nosotros Cristo no solo es el Hijo de Dios y el Mesías, sino que también es el Todopoderoso, es el Padre eterno, según Isaías. Él es el Príncipe de paz, es el Dios eterno. Y ellos van a decir, no, Jesús no es el Dios Todopoderoso, Él es el Junior, Él es el Dios más pequeño. Okay. Entonces, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero tu doctrina no es la doctrina de Cristo. Ustedes tienen una doctrina antibíblica porque esas cosas enseñó Jesús acerca de Él, que Él era Dios mismo. Y usted le puede sacar algunos textos bíblicos donde dice Jesús que Él era el Padre, Él era el Todopoderoso. Hay muchas escrituras, ¿verdad? Muy bien. Entonces con eso usted puede decirle, lo siento mucho, pero no congeniamos. Ustedes no pueden entrar a mi casa porque tienen esa doctrina errada. Y según la Biblia dice que nosotros no podemos recibir tal personas porque nos haríamos cómplices de su error, participaríamos de su error como blasfemando las cosas que el Señor Jesús nos ha encargado, nos ha dejado. Entonces ya tenemos como una herramienta cómo utilizarla, ¿no? Muy bien, verso 12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a verlos y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Ahí termina esta carta, hermanos. Nuevamente les dice, probablemente Juan, que no quería escribirles en tinta y papel porque había mucha dificultad para escribir en aquel tiempo, hermanos. No había suficiente papel. Recuérdense que se agarraban cueros o papiros, como se llama, de donde viene la palabra papel, pero era muy difícil, hermanos, estar escribiendo, era muy dificultoso, no era fácil. Más aún todavía, con lo que afrontaba de que enviar una carta corría el peligro de que se extraviara, porque había oponentes. Entonces, por esta razón, Juan dice, quisiera escribirte más, pero prefiero ir y decirte las cosas más claramente y así, cara a cara, y hasta se pondrán felices de que estemos juntos, ¿verdad? Muy bien, ahora la tercera carta, hermanos. Esta está más cortita tal vez, o igual, no sé. Verso 1 dice, el anciano a Gayo. Aquí le está escribiendo otra vuelta a Juan, el anciano, a otro amigo, a otro hermano, que se llama Gayo, y lo va a halagar mucho porque Gayo tiene un buen comportamiento, tiene un buen espíritu, es un hermano muy sano en la fe, pero también abunda en buenas obras. Y Juan lo va a halagar mucho por ese estilo de vida que tiene. Y que nos da una lección a nosotros también, ¿no? De cómo es es la persona, ¿no? De que tiene tanto amor a la obra de Dios como a los hermanos. Dice verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bien, este verso lo utilizan muchos de la prosperidad porque dice, mira, Dios
quiere que tú prosperes en todo. Quiere que tengas salud principalmente, pero no solamente salud, sino que todo, dice, que prosperes en todo, hermano. Pide lo que quieras a Dios. Dios quiere que tengas todo. ¿Quieres una casa? Pídele a Dios. ¿Quieres un negocio? Pídeselo a Dios. ¿Quieres un carro, hermano, de dealer? Pídeselo a Dios, porque Dios quiere que tú prosperes. Él es el dueño del oro y la plata, y Él te puede conceder los deseos buenos de tu corazón. Y con eso ya arman un mensaje de prosperidad, ¿verdad? Yo le puedo añadir más cosas así para entusiasmarlos, y brincaría ustedes de grito y se levantaría el ánimo. Ahorita estaban durmiendo antes, pero si yo le hablo de prosperidad, levantarían y decían, amén, hermano. Yo quiero a Jesús, yo declaro también la prosperidad, rechazo la pobreza, cierro las puertas de la pobreza y abro las puertas de la prosperidad. Aquí en adelante mi negocio va a prosperar en el nombre de Jesús, hermano. Ustedes ya estarían brincando de alegría si le dijeran un mensaje así de prosperidad, ¿no? Bueno, tal vez no, ustedes ya no son tan emocionales. Pero la gente que va tras esas ideas, escuchan algo y, amén, hermano, gloria a Dios, y empiezan a gritar y todos se encienden en chispa, ¿no? Y más salsa le echa el predicador a sus tacos, dice, estos son de los que me siguen, ¿no? Pero no, en el contexto Juan no está diciendo de dinero o todo eso encierre exactamente el mensaje hacia lo terrenal. Primero que nada, va a halagar el comportamiento de un hombre de Dios, que hace muchas dádivas, muchas ayudas, mucho servicio a los hermanos. Y en cuanto a eso es el contexto, que Dios te prospere, hermanos, para que tú sigas ayudando a los demás y que tengas salud, porque es muy importante tener salud para servir al Señor, hermanos. Imagínate que tú estés en una camilla, ya enfermo, hermano, que ya no te puedes mover, ni tú mismo, que necesitas que otro te ayude para hacer tus necesidades. Dime, qué fácil es ahí poder servir al Señor. ¿Verdad que no es tan fácil? Es muy difícil. Sin embargo, estando con salud, con tus brazos sanos, con tu pie sano, con tus ojos, con tus oídos, con todos tus sentidos sanos, hermano, Dios te manda a algún lugar, te pone a ir a la iglesia, te pone a hacer esto, y tú dices, pues cómo no, si tengo mi energía, tengo mi fuerza, tengo mi salud. Pero si yo ya estoy, hermano, con una enfermedad tal vez hasta de muerte, ¿cómo yo voy a poder servir al Señor? Y no estoy diciendo que no seas un hijo de Dios, estoy diciendo que ya no estás en la capacidad física para poder desenvolverte, ¿cierto? Y a eso se está refiriendo Juan. Que Dios lo bendiga a este hermano Gallo que hace tantas buenas obras, que Dios lo siga prosperando en todas esas acciones que está teniendo. Ese es el contexto. No para predicar que pidas todo lo que quieras, porque Dios quiere darte todo lo que tú quieras. Verso 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Verso 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Ve el contexto. ¿Ya vio el contexto? ¿Ya aprendieron cómo hacer un exégesis de un texto? Aquí está un exégesis. El contexto está diciendo lo del verso 2, está diciendo de qué era lo que Juan le decía que prosperara. Aquí está el contexto, el verso 5, lo que él hacía. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Cómo prestaba servicio, hermanos? De lo que él tenía. Comida, ropa, techo, alguna ofrenda para que el hermano siguiera de camino porque era algún predicador, era algún enviado que iba a otros lugares a predicar a las personas que no conocían el evangelio, era algún misionero, algún hermano que iba de parte de Dios también por otros lugares, pero pasaba ahí donde estaba Gallo, y Gallo era hospedador. Pásenle, hermano, no importa, ya tengo 15, ya tengo 10, pásenle ustedes, hay lugar para ustedes también, hermanos. Entonces, en ese contexto, Juan está diciendo que tú seas prosperado en todo eso, hermano. Entonces, seguimos ahí el verso, dice, especialmente, dice, a los desconocidos. O sea, no solamente hermanos de la iglesia, sino otros que iban de paso. ¿Se entiende? Que habían salido tal vez de Jerusalén o de otras ciudades, pero que pasaban por donde él estaba. Verso 6. Los cuales han dado, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos
como es digno de su servicio a Dios. ¿Sí? O sea que lo vas a atender decorosamente porque ellos están dando un buen servicio a Dios. No son charlatanes, no son mentirosos. Tampoco andan pidiendo dinero para ellos, pero su comidita, su bebida, su alojamiento, algo para el camino, ¿verdad, hermanos? Sí, porque están haciendo un servicio a Dios, están sirviendo al Señor. Dice, y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Ya ven, eran hombres misioneros, eran hombres que iban predicando la palabra del Señor. Verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. ¿Cómo salieron ellos? Porque iban a ir a predicar y le prometieron, ¿cuánto? $1,000,000 para ir a predicar a otro lugar, hoteles de 5 estrellas, avión particular, como hay muchos predicadores de fama, llevan una cuota. Si reúnen la cuota, sí le dan ese servicio de ir a predicarles. Si no reúnen la cuota, tanta gente, tanto dinero, no van. Y no creo que lo va a hospedar y le va a dar comida de tacos en la calle. Son cosas de lujo que demandan hoy esos predicadores, ¿no? Pero estos no. Ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, del nombre del Señor y del Evangelio, o hasta del amor a los pecadores, o a los hermanos que iban a seguir confirmando, enseñándole más de la palabra del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, cuando pasaron predicando también a los gentiles, no estuvieron pidiéndole dinero, ni diezmos. ¿Se entiende? No aceptaron nada de ellos. Bueno, tal vez ellos se recordaron lo que Jesús les dijo: cuando vayas a predicar a tal lugares, no lleves 3 mudas, no lleves dinero, porque cada obrero es digno de su salario, su alimento, su comida. ¿Verdad? Muy bien. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad, hermanos. Si a nosotros Dios nos bendice con algo, debemos entender que lo debemos aplicar también para que el reino de Dios se expanda. Y Dios nos ha bendecido. Tenemos que saber ministrar nuestros bienes también pensando en la obra y no con tacañería, hermanos, porque Dios nos los ha dado, todo es de Él. Un día nos vamos a ir de este mundo y si no utilizamos bien las cosas, hermano, qué vergüenza, ¿no? Que aquí digamos, todo mi dinero me lo pasé yo tomando pues, y jugos, comiendo comida, pero ¿y de las cosas de Dios? Nah. Tacañamente daba yo una ofrenda cuando dábamos ahí para que no dijeran que no daba yo. No, hermanos, tenemos que tener un corazón dadivoso, un corazón como este de Gallo, que está siendo alabado, ¿no? por Juan, que comparte lo que él tiene con los demás hermanos. Muy bien. Verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Quién es Diótrefes? Es un hombre como un líder religioso que se ha opuesto al evangelio. Y al parecer está dentro de la iglesia y mire lo que hace, hermanos. Hace todo lo contrario a lo que Diótrefes está haciendo. Es un opositor. De hecho, ahí el contexto dice la oposición de Diótrefes, dice en mi Biblia. Es un opositor. Verso 10. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren nomás qué autoridad tenía este hombre malvado dentro de la iglesia, que no solamente él no recibía a los buenos hermanos que iban de pasada, falta de cariño, falta de hospedaje, falta de amor, pero los que querían hacerlo, los buenos hermanos que ven la iglesia, querían hospedar a otros que iban pasando, que necesitaban ese apoyo, se los prohibía. Y esa prohibición los llevaba hasta expulsarlos de la iglesia con tal de que ellos se sometieran a él. Miren nomás qué hombre. Dice, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Verso 11. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo malo es de Dios. Perdón, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En otras palabras, el que sirve a Dios, hermano, aquí hasta con lo que tiene, está haciendo lo bueno. ¿Sí? No es un opositor.
Mientras que el que hace lo malo, dice, no ha visto a Dios, no conoce a Dios, en pocas palabras. Tiene una religión, pero no conoce a Dios. Verso 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Bueno, ¿quién es Demetrio? No se habla mucho, hermanos. Le explicaba ese día a los hermanos que hay otro Demetrio, el que estaba en Atenas, parece, hermanos, o en Éfeso, no, en Éfeso. Cuando Pablo fue a predicar a Éfeso, en el libro de los Hechos, vimos ahí la historia, y que ese Demetrio era uno de los encargados de lo que hacían templecillos, ¿cómo se llama? Era un platero que hacía imágenes para la diosa, ¿se acuerdan? Para la diosa de aquella ciudad. Y cuando Pablo predicó que esos dioses eran nada, él se enojó mucho con Pablo, y cuando Pablo fue a Jerusalén a celebrar Pentecostés, él fue el que levantó la voz y dijo, este hombre está haciendo sacrilegio dentro del templo, pues mete a hombres incircuncisos. Y ahí que todo mundo se le vino de a montón a Pablo, ¿no? Bueno, entonces tenemos ese otro Demetrio, ¿sí? Es otro Demetrio allá, pero este es otro Demetrio. Este está hablando de que es un hombre de buen testimonio también. Muy bien. Ahora el verso 13 dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y a cada uno en particular. Bueno, ahí termina con esta carta también ahí dándole saludos a aquellos hermanos. Muy bien, mis hermanos, pues en esta otra cartita pudimos ver tanto el halago de la hospitalidad de Gayo, ese buen hermano, pero también la oposición de este hombre llamado Diótrefes, que nos enseña aquí que tengamos cuidado. ¿De cuál lado estamos nosotros? El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Por eso nos dice que no imitemos lo malo, sino que imitemos lo bueno. ¿Ve? Nos da una gran lección aquí, hermanos, personalmente a cada quien, para que vivamos, ¿verdad?, de una buena forma, de un cristianismo que nos ayude a coincidir lo que hablamos, creemos, con lo que hacemos. Muy bien, mis hermanos. Hasta ahí terminamos